que hay tranquila, más, chanta, chanta, tú tienes fanática en chante, ¿no? Ahorita, ¿quién te va a dejar en chante ahorita? Buenas tardes con todos los participantes. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Muy Sí, sí te amable, escuchamos. muy amable. Le saluda la doctora Katy Basilio Arroyo, coordinadora de ese cátedra. En primer lugar, siempre dándole la bienvenida en esta oportunidad a nuestro tercer módulo de pleno casatorio civil versus el pleno jurisdiccional civil del Diplomado de Procesal Civil y Litigación Oral. Nuestro centro de capacitación CECátedra, con alianza del EXA-EQUITAS, instituciones hermanas, fueron creadas con la finalidad de realizar capacitaciones en torno a la mejora y competitividad de estudiantes y profesionales en general. A fin de que la ponencia se realice de manera exitosa, hacemos hincapié a las siguientes recomendaciones antes de empezar con el evento. Se recomienda mantener el audio apagado. Las preguntas serán respondidas al finalizar la clase. Al momento de ingresar a la plataforma, deben de escribir en el chat sus nombres y apellidos. Cada cuenta de Zoom deberá estar registrada con el nombre del participante. Habiendo señalado las recomendaciones para el día de hoy, damos inicio a nuestro evento. CECátedra y EXA-EQUITAS se complacen en presentar el Diplomado de Procesal Civil y Litigación Oral, teniendo como tema del tercer módulo, pleno casatorio civil versus pleno jurisdiccional civil, a cargo del doctor Forni Namanco Córdoba, quien es profesor asociado de la Academia de la Magistratura, amicus curiae, de las Salas Civiles Reunidas de la Corte Suprema de la República del Perú, del séptimo pleno casatorio civil. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctora Katy, gracias por la bienvenida y por la presentación. Bien, doctoras, doctores, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia virtual. Como ya se anunció, vamos a trabajar el tema de los plenos jurisdiccionales versus los plenos casatorios. Ya vamos a proyectar la PPT. A ver. Bien, a ver. Ya estamos. Bien, doctoras, doctores. El día de hoy tenemos que trabajar los dos mecanismos que el ordenamiento jurídico peruano contempla para lograr, para impulsar la unificación de la jurisprudencia nacional en materia civil. De lo que se trata es de lograr que casos iguales se resuelvan de la misma manera, privilegiando, empujando dos cosas. La igualdad, el principio de igualdad, y en segundo, seguridad jurídica. Porque si casos iguales se resuelven de forma diferente, eso pues implica, para empezar, una violación, conculcar el principio de igualdad.
Y por otro lado, genera incertidumbre, ¿no? Genera inseguridad. Las personas no vamos a saber, ¿no?, cómo se van a resolver nuestros casos. Imagínense, ¿no? Ups. A ver, por eso quería manejar yo el... A ver, ya. Cuidado con los chiquitines que están por la casa. Si yo tengo un caso en Lima, no puede ser posible que yo no pueda tener una idea de cómo va a resolver, por ejemplo, el juez de Lima con el juez de Lima Norte. De repente el juez de Lima tiene un criterio, pero el juez de Lima Norte tiene otro, y el juez de La Libertad tiene un tercer criterio. Un ejemplo patente, ¿no? Y de gran escala, más allá, hoy ya vamos a hablar de un ejemplito bastante anecdótico que ocurrió en la ciudad de Lima, ¿no? Es el caso, ¿no?, del Pleno Jurisdiccional de La Libertad versus el Pleno Jurisdiccional de la Corte de Ventanilla sobre responsabilidad civil en el leasing vehicular, ¿no? Si un predio está sometido, un vehículo está sometido a leasing y con ese vehículo se ocasiona un daño, con ese vehículo se atropella a alguien, la pregunta es, esta persona, ¿no?, ¿no?, la víctima, ¿no?, del atropello, ¿no?, podrá demandar al banco que es el dueño del vehículo que está en leasing, porque cuando el vehículo está en leasing, pues el dueño es el banco, ¿no? Entonces, por el artículo 29, ¿no?, 34 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, la responsabilidad entre el conductor y el propietario es solidaria. ¿Esto qué cosa significa? Que la víctima del accidente puede demandar solidariamente tanto al conductor del vehículo, ¿no?, como al dueño del vehículo. Entonces, si yo aplico la ley de transporte, puedo demandar al banco y pedirle la indemnización por daño patrimonial, daño extrapatrimonial, daño emergente, lucro cesante, daño a la persona, daño moral. Pero si yo aplico, bueno, esa es la lógica usual con la que se plantea el problema, si yo aplico la norma de leasing, el decreto legislativo 299, no voy a poder demandar al banco, porque el decreto legislativo 299 dice que si hay algún daño con el bien objeto de arrendamiento financiero, el arrendatario es el único que asume la responsabilidad. O sea, el arrendador dueño no. Entonces el banco no asume nada. Como se comprenderá, las víctimas de los daños, las víctimas de las tragedias con vehículos dados en leasing, quieren que se aplique la norma de tránsito. Pero los bancos, comprenderán ustedes, quieren que se aplique la norma de leasing. Entonces hay debate, hay diferentes criterios jurisprudenciales para resolver este problema. Y esa diferencia de criterios, que a veces un juzgado dice en una misma corte, a veces un juzgado dice una cosa, que sí, vamos por el banco, pero otro juzgado dice, no, el banco no tiene nada que ver acá, ¿no? Eso ha generado que haya plenos jurisdiccionales, ¿no?, y un encuentro de jueces en sí, ¿no? Primero tenemos al pleno jurisdiccional del 2016 de la Corte de la Libertad, ¿no?, que estableció que en estos temas sí responde el banco y que sí se debe aplicar, ¿no?, la ley de transporte, prima sobre la norma del leasing. Pero en otro pleno, 2 años después, el 2018,
Pleno Distrital de Ventanilla, se dijo lo contrario, que al banco no se le toca, porque prima la norma del ICI. Imagínense. O sea, yo voy a La Libertad si soy defensor de la víctima y gano. Pero si voy a Ventanilla, pierdo. Si estoy con los bancos en La Libertad, pierdo. Pero en Ventanilla gano. ¿Qué es eso? ¿Código civil trujillano y código civil de Ventanilla? ¿Meo chalaco? O sea, ese es el problema de la seguridad. ¿Cómo podemos vivir así los peruanos? ¿No? Casos iguales, respuestas distintas, muy distintas. O sea, ni siquiera uno que diga respuestas parecidas. No, respuestas contrarias. Como si los jueces de La Libertad, y este es solo un ejemplo, pues podríamos dar más ejemplos, ¿no? Como si los jueces de La Libertad aplicaran un código civil, ¿no? Y los jueces de Ventanilla tuvieran que aplicar otro código, ¿no? U otras leyes. Y no es así, pues, no es así, ¿no? Entonces, esto se genera, doctoras, doctores, que hayan diferentes criterios interpretativos, es una cosa, digamos, que no se puede evitar. Porque el lenguaje humano y las normas que los jueces aplican están hechas, pues, de un idioma, de un lenguaje humano. El lenguaje humano es vago, el lenguaje humano es impreciso, ¿no? Cada uno tiene, ¿no? Sus propios criterios, ¿no? Sus propias interpretaciones, ¿no? Sus propios planteamientos, ¿no? Entonces, se trata de evitar, ¿no? Que esos problemas de vaguedad y ambigüedad que generan que los jueces tengan diferentes criterios, se tiene que tratar de evitar que eso se manifieste en inseguridad jurídica, en falta de predictibilidad de las decisiones judiciales, ¿no? Está bien, cada uno de nosotros, cada abogado, cada ciudadano, ¿no? Puede tener su propio punto de vista, ¿no? Eso es una cosa que podríamos considerar legítima, ¿no? Es entendible, ¿no? Es aceptable, ¿no? Que cada juez, que en cada corte haya diferentes criterios, ¿no? Que cada juez, que cada corte tenga diferentes opiniones en estas materias. El problema está que eso puede quedar muy bien en el ámbito académico, ¿no? Eso puede ser aceptable en el ámbito del estudio, de la investigación, y por supuesto que los jueces, de hecho, tienen, pues, ¿no? Pueden debatir en la academia, en la magistratura, en fin, tienen sus foros de discusión, los señores. El punto es que esa disparidad de opiniones no la puede cargar la población. Ese es el problema, ¿no? Y esa es una cosa que los diferentes ordenamientos jurídicos han tratado de evitar, ¿no? Tanto ordenamientos jurídicos, ¿no? Del civil law como ordenamientos jurídicos, ¿no? Del common law, ¿no? ¿Bajo qué figura? ¿A qué han apelado? Al precedente. El precedente vinculante, como una herramienta que logra no que los jueces dejen de discutir, que los jueces sigan discutiendo y que sigan debatiendo y poco a poco sus ideas vayan evolucionando. Eso está excelente. La función de los mecanismos de uniformización jurisprudencial no es que los jueces dejen de discutir, por favor. Es una cuestión constitucional básica, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, ¿no? El punto es que los efectos negativos de esas discusiones no se trasladen a la población. Eso es lo que se trata de evitar. Eso es lo que se trata de evitar. Entonces, tengamos en cuenta que no es
un punto o ver a los mecanismos de unificación de la jurisprudencia como un estancamiento, como un mecanismo para estancarnos. No, 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 no. Es simplemente un mecanismo para que haya seguridad, predictibilidad, que haya un orden, que los jueces no se puedan disparar cada uno por su lado, ¿no? Que sigan discutiendo donde tienen que discutir, en los foros académicos. De hecho, los precedentes, estos mecanismos de uniformización de la jurisprudencia pueden cambiar. Y un año hay un criterio y al año siguiente puede haber otro, ¿no? De hecho, este tema del leasing puede haber un pleno nacional donde se enfrente, pues, ¿no? El criterio del norte versus el criterio de la costa central, ¿no? Y a ver quién ganará, pues el que tenga los mejores argumentos, ¿no? Esas discusiones se pueden dar y es parte de las herramientas, ¿no? Pero si nosotros estamos con la idea errada de que no, los jueces tienen que seguir discutiendo, no, los jueces tienen que seguir debatiendo, no podemos amarrar a la jurisprudencia, esos criterios, doctoras, doctores, no se siguen en ninguna parte del mundo porque todos los países industrializados, insisto, ¿no? Pensemos en Inglaterra, Estados Unidos, el sistema de common law, o pensemos en Alemania, por ejemplo, son países que están muy preocupados por la cultura del precedente y por la cultura de uniformizar los criterios y que los jueces no se vayan cada uno por su lado. Y fíjense, ¿no? Que podríamos pensar, por ejemplo, en Suiza, o en Alemania, o Estados Unidos. Menciono estos tres casos, ¿por qué? Porque son países federados, ¿no? Cada estado tiene a veces su propia regulación, son estados que tienen cierta independencia. O sea, si en los estados, en países con estados federados, se preocupan por la unidad jurisprudencial, pues con doble razón un país unitario como el Perú, ¿no? Con doble o triple razón, ¿no? Entonces, en este caso, doctoras, doctores, no, en el caso peruano, para los temas civiles, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no?, los plenos jurisdiccionales, como mencionamos, y los plenos casatorios. Vamos a empezar por los plenos jurisdiccionales, ¿no? Estas herramientas para uniformizar. Tenemos, ¿dónde están regulados? En el 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice ese artículo 116? Nos dice en esencia lo siguiente, ¿no? Que las salas o los jueces de las salas superiores pueden reunirse en plenos jurisdiccionales a fin de que, literalmente, esta es la palabra que se usa, concordar jurisprudencia. A fin de concordar jurisprudencia. ¿Qué cosa es concordar? Si uno va al diccionario, encuentra que concordar es poner de acuerdo lo que no lo está. O sea, poner de acuerdo jurisprudencia que no está de acuerdo. O sea, la idea del pleno jurisdiccional es ordenar, ¿no? Ordenar. Evitar. O sea, si un juez está por allá, otro juez está por allá, otro está por allá, juntarlos a todos, ¿no? Y poner de acuerdo lo que está en desacuerdo. Entonces, la idea de un pleno jurisdiccional es, en esencia, o la mecánica de funcionamiento, doctoras, doctores, es la siguiente, ¿no? Los jueces se reúnen, tienen diferentes temas. ¿Qué son los temas? Preguntas, ¿no? Preguntas. Las preguntas polémicas. Las preguntas que generan disparidad de criterios entre los jueces, ¿no? Preguntas donde los jueces no han estado de acuerdo, ¿no? Preguntas donde, estando en una misma corte, para el caso de los plenos distritales, los jueces tienen diferencias de opinión, ¿no? Es por esa razón que cada pregunta tiene, ¿qué cosa? Posibles respuestas.
esas respuestas se denominan ponencias. Entonces hay una pregunta que es el tema 1, pregunta tal. Ponencia 1, ponencia 2 y a veces ponencia 3. Porque los magistrados tienen posiciones encontradas, ¿no? Los únicos que deben votar son los jueces superiores. Pero las buenas prácticas y el manual de metodología de plenos aconseja que intervengan los jueces especializados y los jueces de paz letrado con voz, pero sin voto, para que sus opiniones sean pues escuchadas y tomadas en cuenta al momento de la deliberación. Oiga, doctor, los jueces especializados, los jueces de paz deberían también pues votar, ¿no? ¿No le parece más justo que todos voten? No me parece justo. ¿Por qué? Porque los que deciden la jurisprudencia de una corte son las salas superiores. Es un tema jerárquico. Porque es como si yo dijera para los acuerdos plenarios penales de la Corte Suprema que todos participen. Que participen los jueces especializados, que participen los mixtos y que decidan junto con los supremos. Por una elemental cuestión de orden, por un tema de orden y jerarquía, solo tienen que decir los supremos, ¿no? Ellos son los encargados, ellos tienen el cargo. Ellos son los encargados de dirigir los criterios jurisprudenciales de nuestro país, ¿no? Ellos son los encargados de hacerlo, ¿no? Entonces, con esa mecánica, ¿no? Con ese planteamiento, ¿no? Los jueces, ¿no? Tienen que aceptar que hay un tema jerárquico, ¿no? Y los que tienen la mayor jerarquía son los que rigen, pues, los criterios jurisprudenciales. Claro, porque, fíjense, yo soy un juez especializado, emito una decisión. ¿Qué puede hacer el juez superior? A ver, ¿puede qué? Revocar. Y yo voy a decir que está mal que el juez superior pueda revocar, pues obviamente que no, nadie lo discute, eso sucede aquí en la China. Entonces, por esa simple razón, cuando se adopta un pleno jurisdiccional, está bien que solamente los jueces superiores lo decidan, porque ellos rigen la marcha de un criterio o de la jurisprudencia en una corte superior. Lo que sí me parece bien es que deben hacerlo escuchando, dando la oportunidad de opinar, luego de un diálogo con los jueces especializados, porque es bastante extendida la práctica también de que en los plenos jurisdiccionales participen los denominados expositores, que son profesores invitados, ¿no? Los profesores, las cortes se comunican con profesores que tengan cierto conocimiento, cierto manejo del tema que se va a discutir de la interrogante, ¿no? ¿Para qué? Escuchar su opinión. A veces, cuando se puede, va un profesor nada más por un tema, o a veces generan un debate y van dos profesores con posiciones contrarias, ¿no? Eso también es viable, pero por un tema de orden, de repente, diría yo, ¿cómo podríamos decir? De exceso de cortesías. Las cortes suelen hacer muy poco esto de que hay un debate entre profesores, ¿no? Tratan de que, no, en todo caso, un solo profesor que conozca el tema y lo escucharemos a él, pues, ¿no? Y esa es la mecánica, ¿no? Que es la más usual, ¿no? Entonces, luego de que se convoca al pleno jurisdiccional, los jueces se reúnen, ¿no? Un juez explica el tema, o sea, explica la pregunta, explica las ponencias, y luego pasa el profesor invitado, el expositor, a dar una conferencia, a dar una charla sobre el asunto, explicar cada una de las ponencias, y sí, es lo usual, el profesor se manda con su propia opinión, lo que debiera hacer, ¿no? Y a veces, pues, los jueces les hacen caso y otras veces no les hacen caso. Es así, ¿no? Pero de todas maneras el profesor tiene la misión ahí de dar algún alcance, de dar alguna información adicional, ¿no? Pero en general, no siempre, en general, los jueces suelen, de repente en 3/4 partes de los casos,
suelen adoptar la posición del profesor invitado. Y obviamente, muchas veces ocurre igual, no siempre, que la corte indaga primero cuál es la posición del profesor y en función de la posición del profe lo invitan. Eso también. ¿No? Y eso es legítimo, ¿no? Pues finalmente es una decisión que la corte va a tomar, ¿no? Con tal que la tome con ciertos fundamentos, ya está, ¿no? Luego de que el profesor expone su posición, se pasa a retirar y los jueces deliberan. Entran en talleres, sesionan y los jueces superiores se reúnen aparte al final para votar. Y así se toman los acuerdos del pleno jurisdiccional. Emiten un acta y el acta se manda al poder, al Consejo de Investigación, al Centro de Investigaciones del Poder Judicial, al CIJ, ¿no? Y en la página web del CIJ se publican los plenos jurisdiccionales y ahí podemos encontrar, ¿no? Plenos jurisdiccionales. Hay algunos plenos jurisdiccionales que se han realizado, pero caramba, no se han publicado lamentablemente, ¿no? Como que quedaron ahí a medias, parece en el tema del octavo pleno del que vamos a hablar ahora, ¿no? En un ratito, ¿no? Por ejemplo, para darles una muestra, varios temitas de derechos reales interesantes se debatieron en el Pleno Jurisdiccional Civil de Lima Este del año 2018, hace 2 años. Y no se emitió el acta. El acta quedó a medias y no se publicó. No, no le hicieron seguimiento. Bueno, mala práctica, ¿no? Mala práctica, pero bueno, en fin, cosas que suceden, ¿no? Creo que ahí deberían entrar los propios abogados, ¿no? Los colegios de abogados, ¿no? Para que le exijan a la corte, ¿no? Oiga, publique los plenos. ¿Por qué? Porque ayudan a que haya jurisprudencia predecible, pues, doctoras, doctores. Por eso, ¿no? Ahora, la tesis dominante sobre los plenos jurisdiccionales, ¿no? ¿Qué se dice sobre estos acuerdos plenarios? Se suele decir, ¿no?, que estos plenos, ¿no?, no son vinculantes, porque el artículo 116 de la Ley Orgánica no utiliza la palabrita vinculante, porque el artículo 116 de la Ley Orgánica no utiliza la palabrita obligatorio. Por eso no vincula, dice. A pesar de que utiliza la palabra concordar, y el diccionario dice que concordar es poner de acuerdo lo que no lo está. Pero no se hace una evaluación sobre eso, como que se dice sin pensar. Como no está la palabra obligar o vincular, entonces no vincula nada. Creo que esa es una tesis que ha dominado por muchos años sin mucha reflexión, ¿no? Entonces, yo recuerdo, ¿no? En el pleno, yo he participado en varios, he tenido la suerte, ¿no? Gracias a Dios, de participar como expositor en varios plenos jurisdiccionales. De hecho, en los 2 últimos, en el del 2016, que les mencioné del tema del leasing, en La Libertad, allí, y en el Pleno Civil también de La Libertad del año pasado, del 2019, ¿no? Por ejemplo. En plenos nacionales también, ¿no? Como en el de Arequipa del 2015 y también el año pasado que se hizo en Lima. Y cada vez que he ido a los plenos, aunque a buena hora que esta tesis, y ya vamos a ver una casación de la Corte Suprema que también la está empezando a dejar un poquito de lado, pero veía muy extendida la tesis, según la cual los plenos jurisdiccionales son referentes nomás, adornitos, pequeñas guías. Oiga, pero el juez tiene que aplicarlo. No hay ninguna obligación. Si el juez se pasa por encima del pleno jurisdiccional, no pasa nada. Es una guía nada más, ¿no? Una referencia, ¿no? Es importante, sí, pero no vincula, ¿eh? No es obligatorio. O sea, en buen romance, si el juez no lo aplica, pues no pasa nada, ¿no? Más bien, recuerdo que un magistrado supremo en el Pleno Jurisdiccional Nacional del 2016, yo no estuve de expositor ahí,
pero está en el YouTube, los invito a revisarlo, ¿no? El magistrado que daba la bienvenida, no porque dentro del protocolo de un pleno nacional, pues es que esté un representante del presidente del Poder Judicial, y el magistrado decía, como ustedes saben, los plenos jurisdiccionales no obligan, pero yo les pido un favor, dijo el juez, yo les pido un favor. Cuando lleguen a acuerdos, los que pierdan, un favor, un favorcito, apliquen, pues sean buenos perdedores y apliquen, ¿no?, los acuerdos plenarios. Porque si no, nos habríamos reunido por las puras, pues. Mejor no hubiéramos hecho el pleno, ¿no? Mejor hubiéramos hecho una reunión académica, ¿no?, comer algo. Entonces, si nos estamos reuniendo, decía el magistrado supremo, es por algo. Yo sé que no vincula, pero les pido por favor, la población quiere seguridad. Entonces yo apelo a su buena fe, ¿no?, a su conciencia, y apliquen esto. O sea, y esta idea es la idea generalizada, ¿no?, que en buena hora ha empezado a perder terreno desde hace un par de años o un poquito más, ¿no? De que el pleno jurisdiccional solo genera un deber moral, ético, pero como si, o sea, doctoras, doctores, perdónenme, pero los plenos jurisdiccionales están en un código de ética, no, están en un reglamento de ética del juez, de que, por favorcito, por tu buena fe, por tu conciencia, aplícalo. Está, si estuviera en un código de ética, lo podría aceptar, pero es que no está en un código de ética, está en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, los plenos jurisdiccionales tienen un valor legal, normativo, no meramente ético, moral. Entonces, creemos nosotros que ese verbo que está en el 116 de la ley orgánica, el verbo concordar, no ha sido entendido como debiera ser. No ha sido entendido tomando las necesidades, tomando en cuenta la necesidad social de seguridad. El pueblo pide seguridad jurídica. Y esta tesis no la da. Hay que entender más bien, doctoras, doctores, que los plenos generan algún efecto vinculante, que los plenos tienen un valor vinculante para el juez, porque solamente así se da cumplimiento a la ley. Yo aceptaría todo lo que dijo este magistrado y lo que se dice en general de los plenos, si estuvieran en un código de ética judicial, ¿no? En un reglamento de ética, en un reglamento moral, ¿no? Ay, sí, pues obviamente, ¿qué fuerza legal va a tener? Pues, ¿qué sustento normativo tiene? Ninguno. Pero no es el caso, insisto. No es el caso. ¿Ya? El 116 está en la ley orgánica. Entonces, existe una necesidad de interpretar de una nueva manera el artículo 116 porque necesitamos seguridad jurídica, necesitamos predictibilidad de las decisiones judiciales. Yo diría por dos razones, agregaría dos razones, ¿no? Porque la necesidad de seguridad y predictibilidad, creo que eso es patente, eso es evidente, no cabe mayor discusión, ¿no? A ver, primero, en estos tiempos de pandemia, ¿no?, creo que desgraciadamente más que nunca se siente, ¿no?, la desigualdad. Si una persona se enferma, no le da pues la enfermedad, no tiene los recursos de repente para seguir un tratamiento desde casa, ¿no?
para contratar los servicios de un médico que lo atienda, ¿no? Caramba, no tiene los recursos para los medicamentos, ¿no? Esa persona puede morir, ¿no? Si se le complica, posiblemente fallezca, ¿no? En cambio, la persona que tiene los recursos suficientes para el tratamiento médico y estar ahí, pues posiblemente no le pase nada, ¿no? Gastará, sí, podrá sufrir por ahí un golpe económico y ya. Se podrá parar de repente, Dios mediante, si la economía no sigue complicándose, ¿no? Ya en los meses que vienen o el próximo año, ¿no? Y seguir adelante. Pero el que no, pues, no, o sea, se siente la desigualdad, creo, ¿no? Entonces, estos tiempos pandémicos ponen a prueba, más que antes, al principio de igualdad. Y el principio de igualdad, un valor clave en un Estado de Derecho, nos exige interpretar ese 116 de otra manera, de tal manera que tenga fuerza vinculante. Esa es una razón. Segunda razón, estos tiempos pandémicos también pues han reflejado que hay mucha corrupción. Y pues se sabe, ¿no?, que lamentablemente uno de los retos de nuestro sistema jurídico es vencer, ¿no?, superar todas estas actividades o todas estas personas, estas malas prácticas que buscan torcer la justicia. ¿No? La justicia se ve torcida, ¿no?, por factores externos o por factores internos al Poder Judicial. ¿No? Entonces, creo que es claro, doctoras, doctores, que las actividades que buscan mal torcer, ¿no?, la justicia, ¿no?, que buscan doblegarla, van a tenerla más difícil. Estos malos factores, estos factores externos o internos, van a tener más problemas cuando hay un orden en la jurisprudencia, cuando los jueces tienen un solo camino. En cada uno de los temas hay una sola autopista jurisprudencial. Entonces ahí los jueces van a saber, pues, ¿no?, cuál es el criterio que se debe seguir. Y no solo los jueces, la población, los litigantes, los abogados. Y no voy a decir que es imposible. No voy a ser ingenuo. No voy a ser ingenuo. Pero si bien no es imposible, ¿no?, pero sí se puede conseguir, ¿no?, sí se puede lograr, ¿no?, que los actos de corrupción de repente por ahí disminuyan. Porque si nos ponemos a pensar, ¿dónde los actos de corrupción la tienen más fácil? ¿En un contexto de orden en la jurisprudencia donde hay un solo criterio? ¿O en un contexto donde cada uno se dispara por su lado? Obviamente en el segundo caso, ¿no? Insisto, no digo que sea una panacea, pero si establecemos reglas claras, si establecemos criterios jurisprudenciales predecibles, torcer la justicia va a ser más difícil. No voy a decir que sea imposible, pero va a ser más difícil, ¿no? Entonces, estas dos cosas, ¿no?, justifican más una interpretación nueva del 116 de la ley orgánica, ¿no? Y una interpretación nueva, doctoras, doctores, que en buena hora se ha hecho presente con la casación que tienen ustedes a la vista, ¿no? La 4513-2017, que se publicó hace más o menos un mes, ¿no?, la primera semana de junio, ¿no? Sí, vamos a ver las preguntas del chat al final, gracias al doctor Carlos Acevedo y otros que creo que han hecho preguntas. No se preocupen, doctores, que vamos a reservar una parte de la exposición para atender e interactuar con las preguntas que correspondan. ¿Ya? Bien, entonces seguimos.
esta casación 4513-2017, ¿no? Nos indica, ¿no?, lo siguiente, y es clave, ¿no? Sobre todo creo que va dirigido a los abogados y abogadas, ¿no? Si uno como abogado invoca un pleno jurisdiccional, el juez tiene que dar respuesta sobre si aplica o no aplica ese pleno. O sea, el juez tiene que justificar su opinión, ¿no? Su opinión de aplicar o inaplicar el pleno, ¿no? Entonces, si yo voy donde el juez y le digo, señor magistrado, este caso se le aplica el pleno jurisdiccional nacional tal, el pleno distrital tal, el pleno regional cual, si el juez lo va a aplicar o no lo va a aplicar, muy bien, pero tiene que motivar por qué no lo aplica. O sea, como que el pleno jurisdiccional pasaba desapercibido, pero si el abogado lo trae, el juez tiene que pronunciarse, ¿no? El juez no puede pasar por alto, ¿no?, esa situación, ¿no? El juez tiene que decir si lo aplica, no lo aplica y sobre todo por qué. Porque con la versión anterior el juez decía, bueno, eso solo tiene una fuerza moral, yo no tengo por qué tenerlo en cuenta, ¿no? Solo tiene una fuerza moral y ya, ¿no? Para mí no tiene mayor fuerza vinculante, ¿no? Para mí no tiene mayor trascendencia, ¿no? Era la opinión, ¿no?, dominante. Pero esta casación creo que implica un avance importante, ¿no?, al exigirle al juez que si los abogados invocan el pleno jurisdiccional, si el juez no va a aplicar el pleno, tiene que decir por qué. En pocas palabras, prácticamente, lo digo desde ya, doctoras, doctores, y creo que debiera ser una de las cosas saltantes que espero puedan rescatar de esta conferencia, que la casación 4513-2017 Lima Este, en un plano práctico, pone casi al mismo nivel al pleno jurisdiccional con el pleno casatorio. Así como me están escuchando. Oiga, profesor, ¿qué está hablando? A ver, ¿por qué digo casi? No al mismo nivel, casi al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el pleno casatorio se tiene que aplicar de oficio por los jueces. El pleno jurisdiccional civil no. Esta casación nos dice prácticamente que el abogado tiene que meter el pleno jurisdiccional al debate. Esa es una gran diferencia. Número 2. Pero ¿dónde está la gran similitud? Porque como vamos a ver en un ratito, sí es posible apartarse de los plenos casatorios civiles, ¿ya? Sí es posible apartarse de los plenos casatorios civiles, ¿no? Entonces, estos plenos casatorios civiles, ¿cómo yo puedo apartarme de ellos? Siendo de la Suprema, motivando. Yo como juez puedo apartarme motivando, explicando las razones por las cuales creo que el pleno no hace bien. Y eso mismo dice esta casación sobre los plenos jurisdiccionales. O sea, si te quieres apartar de un pleno casatorio, ¿qué tienes que hacer? Motivar. Si te quieres apartar de un pleno jurisdiccional cuando lo invocan los abogados, ¿qué tienes que hacer? Motivar. O sea, está en manos de nosotros, los abogados, darle la fuerza al pleno jurisdiccional. Porque el juez va a tener que motivar por qué lo aplica o por qué no lo aplica, ¿no? Entonces, es importante. Porque antes el pleno jurisdiccional solo estaba en el mundo de la moral, en el mundo de por favor, ya pues señor juez no sea malo, pues, ¿no? Ya salió de ahí.
y en buena hora, ¿no? Creo que esta casación es un referente importante, ¿no? Que debiera marcar un antes y un después en lo que a plenos jurisdiccionales se refiere. Entonces, en este contexto, doctoras, doctores, podríamos hablar de una suerte de pirámide de Kelsen para los plenos civiles. ¿Cómo así, doctor? En un primer escalón estarían los plenos distritales. En un segundo escalón, los plenos regionales. Un tercer escalón, los plenos nacionales. Y arriba, los plenos casatorios civiles. Como si fuese una pirámide de Kelsen. ¿No? La cúspide serían los plenos casatorios civiles. Lo máximo. Si hay una contradicción entre estos diferentes plenos, gana el pleno casatorio civil de la Corte Suprema por elemental aplicación del criterio de jerarquía. Un pleno jurisdiccional que se oponga a un pleno casatorio sería pues claramente ilegal, ¿no? Inaceptable, ¿no? Entonces, ha habido casos, eso sí, les comento, lo que yo llamo pleno jurisdiccional al cuadrado. ¿Por qué? Porque es pleno sobre pleno. Han habido plenos jurisdiccionales sobre plenos casatorios. O sea, algún aspecto del pleno casatorio no ha quedado tan claro, necesita dilucidarse y se hace a través de un pleno jurisdiccional. Dos ejemplos. Dos. El Pleno Nacional Civil de Chiclayo, Corte de Lambayeque, ¿no? Que abordó temas del cuarto Pleno Casatorio Civil. Otro, Pleno Jurisdiccional Civil de Lima Norte 2018, que abordó temas del séptimo Pleno Casatorio Civil. Entonces, interesante, ¿no? El Pleno de Lima Norte y este Pleno Nacional, plenos jurisdiccionales para dilucidar temas de los plenos casatorios, pleno sobre pleno, por eso decía una suerte de pleno al cuadrado, como en matemáticas. Entonces, sí puede haber plenos jurisdiccionales sobre plenos casatorios, pero para dilucidar algunas cosas. Lo que no puede hacer es contradecirlo, obviamente, eso no se puede, ¿no? Pero, doctoras, doctores, para ir cerrando lo referente a los plenos jurisdiccionales, ¿no? Para ir cerrando esto, ¿no? Los jueces, ¿no? Uno planteaba, ¿no? La solución, ¿no? Y los jueces, pues, ¿no? Digamos, los jueces planteaban, ¿no? Una solución, ¿no? Y si obviaban a los plenos jurisdiccionales, pues no pasaba nada. Pero ahora no, ¿no? Gracias a esto, gracias a esta casación, los jueces tienen que tomar en cuenta ¿no? Los plenos jurisdiccionales. Pero claro, siempre y cuando los abogados los incorporemos, ¿no? Pues si los abogados no los incorporamos, pues no hay manera, ¿no? No hay manera. Entonces, tenemos, ¿no? El caso de la pirámide de Kelsen, como les decía, ¿no? Plenos distritales, plenos regionales, plenos nacionales. Ahora, ¿qué sucede? ¿No? En el caso de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Tenemos un problemita, ¿no? Ya para ir cerrando, como les decía. Los plenos jurisdiccionales, regionales y nacionales, ¿no? Tienen un problema democrático. No participan todos, ¿no? No participan todos los jueces. Ese es un problema, ¿no? Solo van los jueces de algunas cortes, ¿no?
no van todos los jueces, ¿no? Van los jueces de algunas cortes, ¿no? Entonces, si los jueces cuando no van solo algunos por cada corte, con los regionales y nacionales, los jueces que no participan, pues, doctoras, doctores, comprenderán, ¿no? Los jueces que no participan, pues, se van a sentir, ¿no? ¿Por qué me tiene que vincular algo donde yo no he participado? Si yo he participado, ¿no? Bueno, pues ahí podría yo aceptar, ¿no? Lo que decía el magistrado supremo, ¿no? Sean buenos perdedores. Si su posición perdió, bueno, pues ya acepten. Ustedes han tenido oportunidad de votar, han tenido voz, voto, no han convencido, bueno, ya. Cuando regresen a sus cortes, apliquen este pleno. Ya, pero el juez que no fue, el juez que no participó, ese juez no se va a sentir vinculado. Ese juez no se va a sentir vinculado, no se va a sentir obligado por esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, el juez, ¿ya? El juez que pide ir a un pleno jurisdiccional y el presidente le dice no, ese juez pues con mayor razón va a decir, yo ¿por qué tengo que aplicar eso? Si yo no he tenido ni voz y no he tenido voto. Y más bien yo como juez que no he participado ahí y que no me parece el acuerdo al que han llegado, yo tengo independencia jurisdiccional. Y es cierto, ¿no? Tiene la Constitución, le garantiza la independencia jurisdiccional. Lo siento mucho, pero ese pleno jurisdiccional no me tiene que aplicar porque no me representa y no se ha realizado democráticamente porque no hemos participado todos. Ese es el punto débil, doctoras, doctores, de la tesis que sostiene que los plenos jurisdiccionales tienen que ser vinculantes. Sí, tienen que serlo, es bueno, pero esta cuestión que estamos comentando ahorita, sí pues, es el punto flaco, porque no parece muy saludable y parece un poquito difícil que resista análisis que la independencia jurisdiccional de un juez se vea limitada, se vea restringida por un instrumento que no es verdaderamente democrático. No soporta un test de constitucionalidad eso, no, porque prácticamente al juez de una manera antidemocrática se le estaría pretendiendo imponer un acuerdo. Es por esa razón que el pleno regional y nacional podrían no ser vinculantes. Pero el pleno distrital sí tiene que ser vinculante. El pleno distrital sí. El pleno distrital, ¿no? Participan todos, ahí están todos los jueces superiores. No hay una razón para que en el pleno distrital no participen, participan todos. Entonces ahí sí podemos tener una fuerza vinculante, ¿no? Oiga, doctor, pero ¿y si el colegiado cambia? Pues que ese colegiado convoque a un nuevo pleno jurisdiccional, pero mientras no haya un nuevo pleno jurisdiccional tiene que aplicarlo. Pero claro, como sucede en el pleno casatorio civil, si motiva, si sustenta, ¿no? Podría justificar un apartamiento. Entonces, por lo menos a nivel distrital, debería haber una fuerza vinculante de todas maneras. Y ya es algo, doctoras, doctores, porque está bien, hemos mencionado, ¿no? En La Libertad se dice que el banco sí responde, y en Ventanilla se dice que el banco no responde en el caso del leasing que hemos mencionado. Ya, pero por lo menos sé cómo se va a resolver en esas cortes, algo es algo, ¿no? Ya la Suprema dirá, ¿no? Ya la Suprema ha sacado decisiones un poco más tirando a la tesis de la libertad, ¿no? Pero bueno, por lo menos en primera y segunda instancia en una corte ya hay seguridad, ¿no? ¿De acuerdo? Ya hay seguridad, ¿no? Bien, entonces esto pues no puede, ¿no?
mantenerse pues de esta manera, pues no es la forma, ¿no? Es un desorden. Entonces, si por lo menos tenemos predictibilidad a nivel de corte, ya es algo. No es lo ideal, pero por lo menos la población, la jurisdicción territorial de una corte puede tener predictibilidad para primera y segunda instancia. Lo ideal es que haya una predictibilidad total. Y eso se consigue con los plenos casatorios civiles que vamos a ver a continuación. Pero tener una predictibilidad a nivel de corte nada más, doctoras, doctores, ya ayuda bastante. Lo digo por lo siguiente, creo que nos habíamos pasado eso, ¿sí? Aquí, si ven, voy a poner el marcador. A ver. Este caso de los desalojos de la Avenida Canadá, aunque se me estaba pasando un poco comentarles, ¿no? Para cerrar este punto y pasar ya a los plenos casatorios. Sucedió hace unos años, 2016, 2017, o sea, hace poco, ¿no? Hace relativamente poco, ¿no? Un juez de paz letrado de la Victoria, ¿no? Me comentó lo siguiente, ¿no? Tuvo un caso en primera instancia, ¿no? Él, como juez de paz, ¿no? Un caso de desalojo por vencimiento de contrato. No voy a entrar a los detalles, porque eso ya sería para un evento sobre el cuarto pleno casatorio o el desalojo, ¿no? Pero mencioné hace un momento que en el Pleno Nacional Civil de Chiclayo, de Lambayeque, se trataron temas del cuarto pleno casatorio, ¿no? Se comentó de eso, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ¿no? Se adoptó un acuerdo sobre el tema, ¿no? Del desalojo por vencimiento de plazo. ¿Qué juez era competente? ¿El juez especializado o el juez de paz letrado en primera instancia? Pero al margen de ese pleno, en este caso, pues, le llega al juez de paz letrado una demanda de desalojo. Y digo Avenida Canadá por lo siguiente, porque este era un desalojo sobre un inmueble que estaba como que en la cuadra 5 de la Avenida Canadá. Y otro desalojo por vencimiento de contrato también, pero varias cuadras más arriba. Como que en la cuadra 12, supongamos. Entonces, eran dos vecinos del mismo barrio. Dos vecinos del mismo barrio. Entonces, este señor magistrado, una demanda la rechazó, diciendo que él no era competente porque el vencimiento de contrato con el requerimiento por parte del arrendador, ¿no? Eso pues genera, ¿no? Un precario, un supuesto de precariedad. Entonces el juez lo rechazó y dijo, como es precario, la cuantía es indeterminada y el competente es el juez especializado. Lo rechazó. Pero en el otro caso, pues, hizo exactamente lo mismo, pues, ¿no? Este magistrado considera, pues, que hay un tema de precario. Pero ambas partes apelaron su decisión. O sea, él rechazó ambas demandas. Pero en apelación el juez especializado tuvo opiniones diferentes. O sea, fue a dos jueces especializados distintos. Un juez especializado se lo quedó y dijo, sí, efectivamente, esto es cuarto pleno casatorio, esto es precario, no hay cuantía, yo soy el competente, yo lo veo. Y se lo quedó. Pero otro juez especializado se lo devolvió y le dijo, oiga, señor juez de paz, ¿no ha visto la renta?
300 soles. Esa es la referencia. Tiene usted que verlo. Menor a 50 URP la renta, 547 Código Procesal Civil. Si bien ha habido un requerimiento, pero hay una cuantía de referencia, así que usted vea. O sea, doctoras, doctores, dos ciudadanos peruanos que prácticamente viven en el mismo barrio, en la misma avenida, ven tramitados sus desalojos de forma diferente, como si estuvieran en diferentes países. O sea, yo creo que ese caso pues ya es bastante emblemático, ¿no? De la inseguridad, de la falta de predictibilidad que con cierta o con gran frecuencia se presenta, ¿no? Otra razón más para dar una nueva interpretación, ¿no? A los plenos jurisdiccionales, ¿no? Resaltar su valía. Bien. Ok, ahora vamos a hablar de los plenos casatorios civiles, ¿no? ¿Cómo funcionan estos plenos casatorios civiles? ¿No? ¿Cuál es su mecánica? ¿No? En sencillo, se trata de que van a resolver un recurso de casación. ¿No? Se trata de la resolución de un recurso de casación que está en trámite, ¿no? Entonces, el presidente de la Sala Suprema nota, el presidente de la Sala Suprema advierte, ¿no?, que es un tema polémico, es un tema que genera disparidad de posiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ante eso, ante esa situación, ¿no?, ante esa disparidad de opiniones, ante esa disparidad de posiciones, ¿no?, el pleno casatorio civil, ¿no?, que establece, ¿no?, que el recurso de casación va a ser visto por dos salas, ya no por una, sino por dos salas. La sala civil permanente y la sala civil transitoria se juntan para ver el trámite de ese recurso en particular. ¿Y por qué se reúnen ambas salas? Ah, porque el recurso de casación o la sentencia en casación que se va a emitir va a tener fuerza vinculante para todos los jueces de la República, incluida la propia Corte Suprema, porque la propia Corte Suprema tiene que aplicar sus propios plenos casatorios civil. Si no le parece algo, más adelante o cuando cambian los integrantes, pues sencillamente cambian el pleno casatorio y ya está. Punto final. Punto final. Entonces, el trámite del recurso sigue su trámite, ¿no? Sigue con normalidad. Llega a la sala civil permanente, llega a la sala civil transitoria, ¿no? Llega a cualquiera de estas dos salas, ¿no? Y bueno, una vez llegado a alguna de estas salas, ¿no?, el magistrado, los magistrados ven que es un tema polémico, insisto, y el presidente de la sala civil, sea de la sala civil permanente o de la sala civil transitoria, le propone al otro presidente hacer un pleno casatorio sobre ese recurso de casación. Entonces, si aceptan, se reúne en pleno casatorio civil. Y la decisión que constituye precedente vinculante se adopta por mayoría absoluta. ¿Esto qué significa? De 10 con 6 votos. Y eso pasó con el cuarto pleno casatorio civil, ¿no? Fueron 6 votos de 10. Fue reñido, ¿no? Entonces, con 6 de 10 votos ya se tiene la decisión. Entonces, la sentencia de pleno casatorio civil, doctoras, doctores, tiene dos funciones básicas. Número 1, resolver el caso concreto. Resolver el caso en particular que le llega a los jueces. El juez tiene entre manos el caso, lo va a resolver. Número 2, y sobre todo, establecer reglas vinculantes para todos los jueces de la República.
incluida la propia Corte Suprema. Ahora, cuando se convoca al Pleno Casatorio Civil, igual, se hace una audiencia pública, pero ante las dos salas civiles juntas, ¿no? El Pleno Casatorio Civil de 10 magistrados. Desde una perspectiva cuantitativa, el Pleno Jurisdiccional Civil es el órgano jurisdiccional más numeroso, más grande, ¿no? Porque son 10 magistrados, más que el TC, ¿verdad? Entonces, estos 10 magistrados, ¿no? Escuchan los informes de las partes, ¿no? Luego pasan a entrar a participar los llamados amici curiae o amicus curiae en singular, ¿no? Los amigos de la corte o los amigos de la curia, que tienen la función análoga a la del expositor en los plenos jurisdiccionales, ¿no? Pero amicus curiae propiamente es la designación que reciben cuando son seleccionados los profesores para participar, ¿no? En un pleno casatorio civil. Entonces, pero la lógica es la misma. Dar alcances de doctrina, dar alcances de alguna investigación que hayan hecho, ¿no? Dar sus propias apreciaciones sobre el tema para tratar de ilustrar, para darle a los jueces supremos mayores elementos de juicio para que tomen una mejor decisión. La figura de los amicus curiae se incorporó a partir del tercer pleno casatorio. O sea, el pleno casatorio 1, primer pleno casatorio. Y el segundo pleno casatorio civil no implicaron la intervención de los amicus curiae, ¿no? Amicus curiae recién a partir de la primera y segunda, ¿no? Perdón, a partir de la tercera, ¿no? Tercera convocatoria a pleno casatorio. Todos los demás plenos, los 8 plenos posteriores, todos estos 8, del tercero al 10º, han contado con la intervención de amicus curiae. La lógica ha sido más o menos la siguiente, ¿no? Creo que hay que ser transparente en este punto, en función de lo que la evidencia indica. Lo que ocurre es que en los primeros plenos casatorios civiles, los 2 primeros fueron objeto de bastante crítica, ¿no? Fueron bastante criticados por sus resultados. En el caso del primer pleno casatorio, que se dejó a los comuneros de San Juan de Choropampa desprotegidos frente a Yanacocha, en el caso del derrame de mercurio en San Juan de Choropampa, ¿no? Y el segundo pleno casatorio, que trata sobre la prescripción adquisitiva de dominio de los coposeedores, ¿no? Muchos profesores expertos nos señalaron, opinaron que, caramba, no era un tema relevante, no era un tema realmente necesario por el que se debió convocar al pleno, que el pleno casatorio se supone debe servir para ventilar problemas recurrentes, problemas constantes, ¿no? En la jurisprudencia, ni siquiera en la doctrina, ¿eh? Problemas de la jurisprudencia, ¿no? Puede ser que el asunto esté claro en doctrina, ¿no? Pero si no está claro en sede jurisprudencial, pues igual merece ser, ¿no? En sede judicial no está claro, cada uno se dispara por su lado, obviamente está justificado que hay un pleno casatorio sobre el tema, lógicamente, ¿no? Eso es ciertamente obvio, ¿no? No puede no puede decirse que no cabe pleno jurisdiccional o pleno casatorio civil porque ahí, no, ese tema está claro en la doctrina. Está bien, pero puede estar claro en la doctrina, pero los jueces necesitan aclarar los puntos y debe hacerse. Entonces, es cierto que por medio de los amicus curiae los jueces tienen ese diálogo con la doctrina, ¿no? Deben tenerlo. Pero con los 2 primeros plenos casatorios había pues aparentemente ese divorcio, ¿no? Además que los 2 primeros plenos casatorios civiles no se hicieron por magistrados especializados, ¿no? Basta revisar los 2 primeros plenos casatorios civiles, doctoras, doctores,
y ustedes ven en la parte de firmas, van a ver la intervención de ilustres y respetables magistrados penalistas. Y no es la idea, pues, ¿no? No es la idea. Por eso el 2009 se reformó el artículo 400 del Código Procesal Civil para imponer la especialización de los magistrados. No importa que sean magistrados provisionales. El tema es que sean de la especialidad civil y formalmente tengan el rango de juez supremo, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, si tienen el rango de juez supremo, ya el tema se aclara, ¿no? El tema queda definido, ¿no? Y ya, ¿no? No basta que sea de la especialidad y tiene el rango y listo. No, pero no es titular. Bueno, se privilegia la especialidad antes de la condición del juez. Entonces, con la versión antigua participaban solamente los jueces supremos titulares. Y ahí se mezclaba, pues, laboralistas, penalistas, etc., ¿no? Eso cambió, ¿no? Eso fue modificado, ¿no? Y solo participan ahora los jueces de la materia civil, ¿no? Entonces, en línea con esa especialización, doctoras, doctores, es que se convoca, ¿no? O se incorpora, ¿no? La figura del amicus curiae, ¿no? Algunos han dicho, me parece una pregunta interesante, si los abogados, profesores, ¿no? Que son convocados como amicus curiae, no se generan a sí mismos un conflicto de intereses con los magistrados, ¿no? Supongamos que yo estoy informando en la Corte Suprema e identifico que el colega, el respetable colega que va a informar de la otra parte, es amicus curiae. Yo podría decirle a la sala que se abstenga, que me cambien de jueces supremos, porque esos jueces supremos lo convocaron a él como amicus curiae, ¿no? Ahora, si hago eso con los plenos casatorios civiles, lo estaría arrastrando a los plenos jurisdiccionales. De ser así, pues, si yo voy a informar a alguna de las cortes donde he sido expositor, pues ya fui, ¿no? Con ese criterio no voy a poder trabajar, ¿no? Me van a decir que los jueces se abstengan y me voy a complicar, pues, ¿no? No debiera, doctoras, doctores, generar ninguna incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el amicus curiae no le dice al juez cómo resolver. El amicus curiae no debe conocer, no debe dar su opinión, no debiera sobre el expediente en giro. El amicus curiae va en calidad de comentarista académico, que va a dar solo algunos alcances. No tiene por qué decir cómo resolver el caso concreto. Por eso yo sí discrepo de algunas opiniones que dicen que el amicus curiae tiene que decirle al juez cómo resolver el caso concreto. Es que esa no es la lógica. El juez sabe cómo resolver el caso. Lo que el juez quiere es mayor ilustración. Y el amicus curiae está ahí para darla. Pero mayor ilustración sobre las figuras involucradas. De manera general. No sobre cómo resuelvo este caso concreto. No. Eso pues claramente choca contra la independencia y la imparcialidad. ¿No es cierto? La función del juez es indelegable, insustituible. Un amicus curiae no lo va a suplir. Eso pues es... No tiene cabida, no tiene... No es aceptable, ¿no? No es de recibo, ¿no? Entonces, ¿qué rol tienen los amicus curiae? Ese rol, ¿no? Ahora, doctoras, doctores, 3 puntos más, ¿no? Ya para pasar a la ronda de preguntas. ¿Cabe apartarse de un pleno casatorio civil? Ya lo dijimos hace un rato. Respuesta, sí. De hecho, la Corte Suprema ha hablado de eso, ¿no? La Corte Suprema ha reconocido en algunas decisiones que sí es posible apartarse, ¿no? De los plenos casatorios civiles. Sí es posible, ¿no? Base legal para esto. 2 reglas, 2 normas.
386 del Código Procesal Civil y artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? Con estos dos artículos se puede sostener, ¿no?, que los jueces pueden apartarse, ¿no?, de las reglas vinculantes establecidas en los plenos casatorios civiles. ¿Cómo así, profesor? Muy sencillo. El 386 dice, causales de casación, infracción normativa y apartamiento inmotivado del precedente, ¿no? Infracción normativa y apartamiento inmotivado del precedente, ¿no? En ese caso, ¿no?, en el caso de la infracción normativa, bueno, todos sabemos, ¿no?, si los jueces inaplican la ley, ¿no?, infringen una norma sustantiva o procesal para resolver el caso, hay causal de casación, ¿no?, si es que esa infracción es grave, lógicamente. Pero también está la otra causal, que dice apartamiento inmotivado. A contrario sensu, si el apartamiento es motivado, no cabe recurso de casación. O sea, si una sala civil superior se aparta motivando de lo que dice el presente vinculante pleno casatorio civil, motivando bien, se entiende, respetando las reglas de la motivación, no hay causal de casación. Porque lo que es causal de casación es el apartamiento inmotivado, pero el apartamiento motivado no da lugar a casación. Entonces, si la Corte Suprema, ¿no?, correctamente, siendo respetuosa de la ley, ¿no?, ve que ha habido una sentencia que se ha apartado de uno de sus plenos y esta sentencia ha motivado, improcedente la casación, ¿no? Ahora, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice, ¿no?, que los jueces, por excepción, pueden, mediante motivando adecuadamente, y se utilizan el término motivación adecuada, ¿no?, motivando adecuadamente pueden apartarse, ¿no?, de los criterios, ¿no?, establecidos por la Corte Suprema, de los principios generales, los principios vinculantes de la Corte Suprema. ¿Cuáles son esos o cuáles serían? Los plenos casatorios, ¿no? Entonces, hay base legal para sustentar. Sin embargo, doctoras, doctores, yo creo que aquí hay dos formas de apartamiento, ¿no? Un apartamiento que nosotros, aquí tenemos una clasificación muy particular, ¿no? Un apartamiento que llamamos apartamiento de pleno casatorio inconsciente y apartamiento de pleno casatorio consciente. ¿Cómo así? A ver, hay apartamiento consciente cuando el juez expresamente dice, ¿no?, yo me aparto de este pleno casatorio porque me parece pues un error, ¿no? Yo me aparto del pleno casatorio porque me parece una equivocación, ¿no? Me parece fallido, me parece que está mal este pleno casatorio, ¿no? Es un error, hay un mal análisis. Yo voy a corregir a la Suprema, dice ese juez, ¿no? Y se manda con su propio criterio, motivando, explicando, con su doctrina, con su jurisprudencia, explicando las razones por las cuales el pleno casatorio civil está mal. La Suprema y sus amicus curiae están hasta las caiguas. Por esto. Ya, perfecto. Ese es el apartamiento consciente. Que el juez expresamente deja constancia de que se apartan. De esto, doctoras, doctores, yo no he visto ni un solo caso. No hay. Pero, doctor, ¿pero hay apartamentos o no? Sí hay, pero del otro. Lo que nosotros denominamos apartamiento inconsciente.
¿Qué sucede con el apartamiento inconsciente, doctoras, doctores? Que el apartamiento inconsciente, ¿no? En el juez se aparta o se termina apartando del pleno casatorio civil por una razón un poco preocupante, ¿no? Un poco triste, que es porque no lo conoce, no lo ha revisado. Entonces imaginemos, ¿no? Tenemos un caso donde el abogado no sabe de los plenos casatorios, no aplica los plenos casatorios, ¿no? Está ahí, el abogado hace su demanda. ¿Es aplicable el pleno casatorio? ¿Qué será el pleno casatorio? Yo hago mi demanda con mi propia interpretación de las normas, ¿no? Ya. La presento mi demanda. El juez, su asistente, están ahí trabajando, admite a trámite, corre traslado en la contestación de demanda. Tampoco se dice nada sobre el pleno casatorio que sería aplicable. No se menciona nada, ¿no? Y bueno, así se desarrolla el proceso. Siendo aplicable el pleno casatorio, nadie dice nada de él. Nadie menciona nada del mismo. O sea, complicado, ¿no? Un poco lamentable eso. Entonces el juez, ¿no? Emite su sentencia, ¿no? Y como nadie le hizo percatarse del pleno casatorio y ni él mismo conocía el pleno casatorio, fue como una suerte de pleno casatorio invisible. Nadie lo vio, nadie lo aplicó, nadie lo invocó. De eso sí hay bastante, doctoras, doctores, y hay que decir que a la propia Corte Suprema se le escapan sus plenos casatorios civiles. A veces ella misma no los aplica, ¿no? Ahora, yo quería aquí mostrarles dos casos en particular, ¿no? Un caso resuelto en la Corte Superior de Puno, ¿no? Y un caso resuelto en la Corte de Lima, rápidamente nada más, ¿no? A ver, en este caso de Puno, doctoras, doctores, la Corte Suprema dio a entender que la sala se había apartado, la sala superior se había apartado de pleno casatorio, ¿no? Y que eso estaba bien, dijo la Suprema, porque había motivado. ¿Qué había sucedido? Que la sala de Puno había aplicado un criterio, pero que en realidad no era apartarse del pleno casatorio, sino que simplemente un criterio de valoración de prueba, porque era un proceso de violencia familiar, un criterio de valoración de prueba, lo tomó de un acuerdo plenario penal como referencia. Entonces el que presentó la casación dijo, ay, están prefiriendo un pleno penal o un pleno civil. Y no era nada de eso. O sea, el que presentó el recurso de casación hizo una caricatura de la resolución de Puno, que nunca se apartó de ningún pleno. Pero el tipo que hizo el recurso de casación decía, no, sí se ha apartado, que esto que lo otro, ¿no? Ha dado preferencia a un pleno penal cuando estamos en un tema civil, etcétera, etcétera, ¿no? O un tema de familia en todo caso. Entonces la Corte Suprema dice, oiga, tiene usted razón. La sala de Puno ha preferido un pleno penal a un pleno civil. Cuando no era verdad, pero así lo dijo la Suprema, sí. Pero igual te voy a rechazar tu recurso de casación. ¿Por qué? Porque la Corte motivó. Y cuando uno motiva el apartamiento de los plenos casatorios, está bien, no hay nada que objetar. Pues está permitido. Mal. Mala referencia porque la Corte de Puno nunca se apartó de nada. Nunca hubo un apartamiento consciente en los términos que mencioné hace unos momentos, ¿no? Pero lo bueno es que la Suprema dejó en claro que si uno motiva se puede apartar, ¿no? Y luego lo que se señala en las salas comerciales de Lima, ¿no? Estas salas comerciales en Lima
tienen una aplicación bastante peculiar del sexto pleno casatorio, de la primera regla vinculante del sexto pleno. Lo que pasa es que el sexto pleno dice que para activar la ejecución de la garantía mobiliaria, la obligación debe estar contenida en un título, la garantía hipotecaria, perdón, la hipoteca. Para activar la ejecución de la garantía hipotecaria, la obligación debe estar contenida en un título de ejecución, título ejecutivo, ¿no? Pero el pleno casatorio dice en el título de ejecución o ejecutivo o en otro análogo. A ver, ¿cómo? Sí, la obligación tiene que estar en un título de ejecución o en otro documento análogo. O sea, que la obligación puede no estar en un título de ejecución, sino en otro documento. Interesante, ¿eh? Pero el 720 del Código Procesal Civil, que regula el tema, nunca da esa opción. El 720 es, doctoras, doctores, medianamente claro. Solo la obligación contenida en títulos pueden activar la ejecución de la garantía hipotecaria. Si la obligación no consta en un título, no se puede activar la ejecución de la garantía hipotecaria. Doctor, pero ¿y qué dijo el pleno casatorio? ¿Cómo justificó eso? ¿Nunca lo justificó? Simplemente en sus reglas vinculantes se le ocurrió decir, ¿no? En otro documento análogo. Pero si uno ve los fundamentos del pleno casatorio, nunca hay una respuesta satisfactoria para eso. Nunca nos dicen por qué. A pesar que el Código Procesal Civil restringe a los títulos. El sexto pleno lo ensancha. Entonces la Corte de Lima, en la sala comercial, le han empezado a llegar, pues me imagino que en otras cortes, no conozco cómo habrán reaccionado otras cortes, pero en Lima pasó esto, ¿no? Que la gente estaba tratando de ejecutar hipotecas ¿con qué? Con facturas. Señor juez, ahí está la obligación, ahí están las facturas, señor magistrado. Ya, listo. Señor juez, procedamos. Porque el sexto pleno dice, señor juez, títulos de ejecución, bueno, mi facturita no es un título de ejecución, no es la factura conformada a título valor, no, es una factura común y corriente. Acá está mi factura, señor magistrado, es un documento que no es título, pero es análogo, porque acá está la conformidad, acá hay un tema de una obligación, ¿no? Hay un documento que hace referencia a una obligación, ¿no? Entonces, con eso basta, ¿no? Pero la sala comercial dijo, a ver, oye, pero el 720 del Código Procesal Civil dice que solo títulos. Pero el ejecutante decía, no, pero ¿y el sexto pleno qué? Pero la sala, uy, ¿y ahora qué hago? Apártate. El ejecutado le decía al demandado, ¿qué vas a hacer? Pues apártate del pleno. ¿Apartarme? No, no sea malo. ¿Cómo me voy a apartar del pleno? Pero si está permitido. No, yo no me voy a apartar. Oye, pero el Código Procesal Civil es claro. Este pleno casatorio está violando la ley. Entonces, ¿qué hizo la sala comercial de Lima? No. Yo voy a interpretar el sexto pleno. Así como han habido plenos jurisdiccionales sobre los plenos casatorios, pues acá vamos a dar una decisión, una interpretación sobre el sexto pleno. Entonces, cuando el sexto pleno dice que la obligación que justifica la ejecución de la hipoteca debe estar en un título u otro documento análogo, ese otro documento análogo es otro título. Estoy interpretando conforme a ley el pleno. Eso, doctoras, doctores, es un apartamiento. Pero no le quieren llamar apartamiento. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los denuncien. ¿Qué será? ¿No? Eso es apartamiento. Yo me aparto del pleno casatorio porque es ilegal, ¿no? De hecho, el profesor Diego López Medina, un colombiano que ha analizado ampliamente el tema del precedente y la función de los jueces, ¿no? López Medina dice que un caso fácil para apartarse de un precedente disque vinculante es cuando no hay motivación.
cuando la regla judicial vinculante no tiene sustento. Y eso justamente pasa con esta regla del sexto pleno. No tiene un sustento. No, uno revisa todo el contenido de la sentencia y no encuentra una explicación para esto. Entonces tiene la mesa servida para apartarse. Pero la Sala Comercial de Lima, no. Eso de la palabra apartarse ya me va a caer acá la fiscalía especializada, prevaricato. No. Yo le voy a llamar interpretar. Bueno, ¿no? En fin. Entonces, creo que esos dos casos nos demuestran que en el fondo sí podemos apartarnos y que no resulta tan idóneo hablar de interpretar. ¿De acuerdo? La que son sí interpretaciones son cuando hacemos los plenos jurisdiccionales sobre los plenos casatorios, ¿no? Ahí sí. Pero cuando el juez claramente va contra el texto del pleno casatorio, eso no es ninguna interpretación, ¿no? 2 puntos más, ¿no? La ratio decidendi es vinculante también. A ver, doctoras, doctores, existe una mala costumbre, una costumbre que no es en realidad saludable, ¿no? No es tan buena, o no es buena, de frente, con todas sus letras. No es buena. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale el pleno casatorio civil, las abogadas, los abogados van con su tijera y van directo a la parte del fallo, a la última parte. Ya. Listo. Acá está. Acá está, ¿no? Entonces, interpretan aisladamente las reglas vinculantes. La pregunta es, ¿y todo el contenido de la sentencia no sirve? ¿Todo el contenido de la sentencia es un adorno que no tiene mayor relevancia, que no tiene mayor importancia? Cuando sale el pleno casatorio civil, lo único que importa son sus reglas vinculantes y todas las 80, 70, 50 páginas de contenido de la sentencia es irrelevante. No es así, doctoras, doctores. Es relevante. Es importante. El contenido de la sentencia también es trascendental, porque la sentencia puede contener, ¿no?, fundamentos, de hecho, tiene fundamentos clave, las llamadas ratio decidendi. Entonces, la ratio decidendi también es vinculante, porque la ratio decidendi, doctoras, doctores, es una explicación de las reglas vinculantes que se establecen abajo, en la parte decisoria. Por lo que decía el maestro colombiano Diego López Medina hace un ratito que lo cité. Si la regla vinculante, el presente judicial, no tiene un sustento, me aparto nada más, porque está inmotivado. Es claramente nula ese extremo, esa regla. Ya, pero acá no. Aquí no. No funciona así. Acá, en el pleno casatorio, si estos tienen fundamentos clave y las reglas vinculantes están explicadas, esas explicaciones sí son vinculantes. También. Y obviamente uno se puede apartar de ellas motivando. Entonces, una decisión judicial, doctoras, doctores, no nos olvidemos, básicamente tiene dos partes al respecto de lo que estamos conversando, ¿no? Ratio decidendi y obiter dicta. ¿Qué cosa es la ratio decidendi? Los argumentos clave, los argumentos fundamentales, las razones de la decisión, ratio decidendi. Obiter dicta, ¿qué cosa es? Los considerandos externos, el relleno, como le dicen los más chicos, la panca de la decisión. Eso evidentemente no tiene mayor fuerza vinculante, pero la ratio decidendi sí. Y para yo identificar la ratio decidendi, obviamente tengo que leer toda la sentencia. Tengo que leer toda la sentencia. No puedo hacer otra cosa. ¿No? Tengo que leer todo para saber identificar cuáles son los argumentos clave y cuáles son los argumentos de segundo orden. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, pero estos argumentos clave, por más claves que sean, no se ponen como reglas vinculantes. Entonces, ¿serán vinculantes también? ¿Estás seguro? Sí. Más allá de un tema doctrinario, doctoras, doctores,
yo les menciono el 9º Pleno Casatorio Civil, que el 9º Pleno Casatorio Civil modificó expresamente una ratio decidendi, un considerando que no estaba en las reglas vinculantes del primer Pleno Casatorio Civil. El 9º Pleno Casatorio Civil, el último Pleno Casatorio publicado hace ya más de 3 años, en enero del 2017, ¿ya? Este Pleno Casatorio 9º nos dejó en claro, ¿no? Puso los puntos sobre las síes, digamos, ¿no? Y estableció que la nulidad manifiesta puede ser advertida a nivel de Corte Suprema. El primer Pleno Casatorio, en sus considerandos, no en sus reglas vinculantes, en sus considerandos, y sí fue una ratio decidendi, porque fue una razón clave para tomar la decisión que finalmente se tomó, estableció que la nulidad manifiesta no se puede invocar en Corte Suprema. El 9º Pleno Casatorio dijo que sí. En sus reglas vinculantes, el 9º Pleno Casatorio modificó un fundamento del primer Pleno Casatorio. Si un fundamento, que no es regla vinculante expresa, digamos, si un fundamento del Pleno Casatorio no tuviera mayor relevancia, ¿por qué el 9º Pleno Casatorio lo modificó? Si lo modificó es porque los considerandos también tienen fuerza vinculante. Y por último, doctoras, doctores, hay que saber diferenciar lo que es el distinguishing de lo que es el apartamiento. En el apartamiento el juez dice, es aplicable este pleno, pero yo no lo voy a obedecer. En el apartamiento está la idea de desobediencia. En el apartamiento. Siendo aplicable, se aparta de ese criterio. Pero en el distinguishing, también denominado distinción, no es así. En el distinguishing prima otra cosa. ¿Qué prima, profesor, en el distinguishing? En el distinguishing prima la idea de que el caso no es aplicable, o sea, que el pleno casatorio no es aplicable. O sea, no es que el juez diga, me rebelo contra el criterio del pleno casatorio civil. No, 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 no. Lo que el juez dice es, este pleno casatorio civil que yo respeto, yo lo aplicaría si tuviera que ver con mi caso que tengo entre manos. Pero el caso que tengo entre manos no tiene relación con el pleno casatorio. O sea, se distingue los casos donde aplica el pleno casatorio de aquellos casos donde de repente podría aplicar por alguna razón de analogía, pero realmente no está dentro del radio de acción del pleno casatorio civil. Entonces, cuando yo digo que no está dentro del radio de acción del pleno, eso es distinción o distinguishing. Cuando yo digo sí está dentro del radio de acción, pero no lo voy a aplicar el pleno, eso es apartamiento. Son dos cosas distintas. Un ejemplo, ¿no? Que se ha visto bastante, con el quinto pleno casatorio civil. ¿Qué cosa? Impugnación de acuerdos asociativos es el quinto pleno. Impugnación de acuerdos asociativos. ¿Ok? Entonces, sobre eso tratan las reglas vinculantes, artículo 92 del Código Civil, de las asociaciones civiles del Código Civil. De eso habla el quinto. Pero ¿qué sucede? Algunos han tratado de aplicar el quinto pleno a los acuerdos de comunidades campesinas. ¿Qué pasa con la impugnación de acuerdos de comunidades campesinas? Ah, ya, apliquemos el quinto pleno, que tiene que ver también con impugnación de acuerdos. ¿Por qué? Normalmente, doctoras, doctores, la impugnación de acuerdos de comunidades campesinas, como no tienen una regulación específica, algunos jueces han aplicado las reglas de impugnación de acuerdos asociativos, mientras que en otros casos han aplicado las reglas de la nulidad del acto jurídico, porque la Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley de Comunidades Campesinas, perdón, no tiene una regulación sobre impugnación. Entonces, algunos han querido aplicar el quinto pleno, pero ¿qué se ha dicho? No, 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 no. Quinto pleno solo asociaciones. No lo traigas para acá. Eso no es desacatar o apartarse. Eso es distinción. ¿Ya? Porque las comunidades campesinas ni mencionadas están, no son parte de las reglas vinculantes del quinto pleno. El quinto pleno solo es asociaciones, ¿no? Eso es distinción.
que está fuera del radio de acción. ¿Cuál es el radio de acción del quinto pleno? Las asociaciones. Las comunidades campesinas están fuera, están por otro punto, ¿no? Por otro punto, están lejos del radio de acción. El radio de acción llega hasta acá, las comunidades están por aquí. Entonces, cuando yo digo eso, no es, se está apartando, no es apartamiento, eso es distinción. En cambio, apartamiento, insisto, es cuando el caso está este es el radio de acción y el caso está acá adentro. Y yo digo, igual, no lo voy a aplicar por esto, por esto. Muy bien, doctoras, doctores, les agradezco mucho su atención. Vamos a ver las preguntas que hayan, ¿ya? Para que no nos vaya a ganar el tiempo. Sí, doctor. ¿Le parece si le ayudo con las preguntitas? A ver, Katy. A ver. Tenemos una consulta del doctor Carlos Acevedo Sánchez. Dice, entonces, ¿para qué se hacen los plenos? ¿Por qué no se modifica el artículo 216 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear su vinculación? Sí, gracias, doctora Acevedo. Es 116, por un lado. Por otro lado, sí, debería, o sea, en un plano ideal, debería decirse, es vinculante, utilizar la palabrita obligatorio vinculante. Pero yo creo, doctor, y gracias por la pregunta que de repente por ahí permite precisar mi posición, es que la ley orgánica ya es suficiente. Cuando dice concordar, es poner de acuerdo lo que está en desacuerdo. O sea, tiene que vincular. Si queremos concordar de verdad, tiene que vincular. Porque si no vincula y cada juez puede hacer lo que quiere, no estamos vinculando nada. No estamos concordando nada, mejor dicho. Si cada juez se dispara por su lado, ¿qué concordancia es esa? Ninguna. Entonces, para darle cumplimiento cabal a la ley orgánica, hay que entender que hay una fuerza vinculante. Lo que sí, doctor Carlos, para cerrar mi respuesta, lo que más que modificar la ley orgánica, creo yo, sin perjuicio que sería deseable, pero no necesario, yo sí creo que sí es necesario que cambie el funcionamiento de los plenos regionales y nacionales, para que todos los jueces puedan participar y tenga la base democrática suficiente para hacerlos vinculantes y los abogados podamos exigir su cumplimiento, sin perjuicio de la casación que ya hemos citado, que es un avance importante, ¿no? Gracias, Katy. Doctor, hay otra pregunta. Ajá. Dicen, ¿el Colegio de Abogados debe presentar un proyecto de ley modificando el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean vinculantes? Yo, un poco vinculada a la respuesta del doctor Acevedo, yo creo que no es, sería deseable, pero no necesario. Lo que los colegios de abogados deberían hacer, en mi opinión, es exigirle al Poder Judicial que respete la función de concordancia que está en la ley orgánica, y número dos, que promueva darle base democrática a los plenos jurisdiccionales. Y creo que ahora es un buen momento, ya que todo es digital. Todo el mundo está con la virtualización y el trabajo remoto a distancia, ya no hay que... Yo que he participado en plenos, insisto, doctoras, doctores, sí, no, pero disculpen la inmodestia, yo solo quiero comentar que conozco un poquito del asunto, ¿no? Gastan en comida, pasajes, ¿no? Hacen mucho esfuerzo, el hotel, ¿no? Y está bien, o sea, es interesante que se haga eso, ¿no? Pero juntar a todos de manera presencial sí es caro, es muy caro. Usemos la experiencia de los registros públicos del Tribunal Registral. Ellos hacen todas las sesiones virtuales y todos participan. Eso deberíamos traerlo al Poder Judicial, ¿no? Es lo que yo podría comentar. En ese sentido podría ir una hoja de recomendación del colegio, de un colegio de abogados, ¿no? Si alguien de alguno de los colegas tiene, no sé, yo no, pues si alguien tiene, puede llegar a hacer llegar alguna propuesta, cuente conmigo, por intermedio de Katy podemos coordinar si por ahí quisieran que se apoyen en alguna cosa en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su iniciativa. Tenemos otra consultita. Dice, estimado doctor, ¿considera usted que los plenos jurisdiccionales deberían tener la misma fuerza vinculante que los casatorios civiles, o ellos serían contraproducentes para la jurisprudencia? Gracias por la pregunta. En la preocupación porque la jurisprudencia no puede evolucionar o distinguir casos por el tema del distinguishing que ya mencioné, creo que se supera
tomando en cuenta el distinguishing y tomando en cuenta que no hay una vinculación absoluta, porque en ambos casos uno puede apartarse motivando. Lo que yo sí creo, doctores, doctoras, es que mientras no hay un pleno casatorio civil en contrario, los plenos jurisdiccionales debieran tener la misma fuerza. En ese sentido debería entenderse el tema de concordar. Si la preocupación es, no, eso solo los plenos casatorios, es que, uno, se pueden apartar si motivan. Número dos, si un pleno casatorio les da la contra, obviamente debe primar el pleno casatorio por una cuestión de jerarquía, ¿no? Entonces, un poco regreso a la idea de pirámide de plenos, ¿no? Abajo los distritales, regionales, nacionales y en la cúspide los plenos casatorios, ¿no? Mientras no haya un regional, en contrario, el pleno distrital marca la pauta en un distrito. En una región, si hay un pleno regional, en todas esas cortes que participaron, eso marca la pauta. Eso podrá ser superado por un nacional y el nacional podrá ser superado definitivamente por los casatorios, pero todos ellos a lo largo del tiempo pueden modificarse. Como mencioné, el noveno pleno modificó al primero y al cuarto. Entonces siempre puede haber chances de evolución, no es que la jurisprudencia se estanque, ¿no? No habría que temer a ello, más bien necesitamos seguridad. Sí, eso es un poco más urgente, ¿no? Gracias. Doctor, dice una consulta. ¿Qué efectos tienen los votos en minoría de los plenos casatorios? Ah, qué buena pregunta, Gracias, doctor, que hizo la pregunta. A ver, los votos en minoría, como quiera que la decisión se forma por 6 votos, los otros 4 no tienen mayor peso. Solo son una referencia, ahí tenerlo como referencia. De repente tienen, doctora, un efecto práctico. Si yo quisiera decirle al juez especializado o a la sala superior, apártate, que lo primero que le voy a tener que traer es los votos en discordia del pleno casatorio. O sea, por un tema práctico necesito saber qué argumentar. Pero jurídicamente vinculante para los jueces per se solo es el voto en mayoría. Lo que podría tener ahí, doctoras, doctores, una cosa como para preguntarnos más es, ¿y los votos singulares? Porque el voto singular va en sintonía con la mayoría, ¿no? Entonces, el voto singular va a depender, ¿no? Si yo tengo, supongamos, yo tengo 6 votos, todos dicen lo mismo, ya, no hay más discusión. Si yo tengo 7 votos y el séptimo voto tiene unas consideraciones generales, bueno, con 6 yo ya la hice, así que está bien, está muy bonito ese séptimo voto, que también va en línea con los otros 6, pero sus consideraciones... Pero si yo tengo 6 votos contra 4, tengo 6, donde 2 se mandan con sus disquisiciones, ay, si eso mal que bien sí forma parte, un elemento a tener en cuenta, ¿no? Ya son situaciones ya un poquito más complejas, pero no ha pasado todavía con alguno de los plenos casatorios eso. En el séptimo pleno casatorio hubieron votos singulares de Carlos Calderón Puertas y de la magistrada Carmen Martínez Maraví, jueces superiores supremos provisionales, pero ellos ya todos votaron en el mismo sentido, pues entonces ya sus votos en singulares quedan como un referente importante, pero no tienen una fuerza vinculante, como sí podrían tenerlo en el otro supuesto, que todavía es teórico porque todavía no se da, ¿no? Gracias. Una consulta del doctor Franklin Coronado Fernández. Dice, doctor, ¿qué se puede hacer si la sala se pronuncia respecto al pleno casatorio, pero de forma deficiente? Ya, si la sala superior se pronuncia sobre el pleno casatorio apartándose sin motivación suficiente, se entiende que cuando el 386 del Código Procesal Civil dice que las decisiones inmotivadas o el apartamiento inmotivado es cualquier vicio de motivación, no solo la falta de motivación absoluta. Entonces, si hay un intento de motivación, pero no es pues una motivación concreta, ciertamente no, eso no va a alcanzar, ¿no? En mi opinión, sí estaríamos de todas maneras dentro del ámbito del 386, inciso 2, del segundo supuesto,
que cabe recurso de casación cuando hay apartamiento inmotivado. Apartamiento inmotivado es igual que apartamiento mal motivado, ¿no? Porque le falta la buena motivación, para decirlo en términos simples. Gracias, Katy. El doctor Hitoshi Rojas nos pregunta, estimado doctor Ford, ¿cómo quedará el tema del octavo pleno casatorio? Incluso uno de los magistrados cesó. ¿Qué cree que pasará? Ya bien, gracias, saludos a mi buen amigo Hitoshi. A ver, ¿qué pasará con el octavo pleno? Buena pregunta. Bueno, el tema del octavo pleno demuestra, me voy un poquito más allá un ratito antes de dar respuesta concreta a la pregunta. El tema del octavo pleno nos demuestra que los plenos casatorios civiles no están funcionando tan bien y es urgente que miremos los ojos a los plenos jurisdiccionales. O sea, esa es una muestra. Es como que son dos motores de un avión, el avión de la seguridad jurídica, el avión de la predictibilidad y un motor TAI que está medio incendiado. Entonces nuestras esperanzas tenemos que ponerlas en el otro motor para poder aterrizar bien. Ese motor es el de los plenos jurisdiccionales. ¿Y qué pasará con el octavo, Hitoshi? Muy buena pregunta. De verdad que no lo sé. Yo me imagino que se va a tener que resolver, ¿no? El próximo año, ¿no? ¿Cuándo? Pues no sé, puede ser que sea fin de año, o en 2 años o 3 años más. De repente quieren ir al libro de los récords Guinness, ¿no? De lo que demora más, ¿no? Y de repente, ¿no? Yo creo que yo creo que deberíamos indagar, ¿no, Hitoshi? De repente podemos ver si tenemos un premio no tan bonito por ese lado, ¿no? Pero teóricamente yo creo que sí, en algún momento sí va a salir, ¿no? Sí va a salir, y según dicen los chismes, los rumores, que gana la nulidad. ¿Qué solución irán a adoptar, Hitoshi? Pues no, es una situación tan extraña esto que le ha pasado, porque algunos de los magistrados ya cesaron, otro de los magistrados falleció, entonces realmente no se entiende qué habrá pasado, ¿no? De hecho, el magistrado oponente, Walde Jauregui, ya cesó, ¿no? Entonces es incierto, ¿no? Legalmente lo que corresponde es que salga como está, ¿no? Hablar de un quiebre de la audiencia me parece un poquito peligroso para estos señores, porque si van a decir ahora que la audiencia se quiebra después de un lustro, porque el magistrado Almenara, si no mal recuerdo, falleció 2016, 2017, después de 3, 4 años van a avisar de una cosa tan elemental, para decirse que se quiebra la audiencia porque un magistrado oponente falleció, ¿no? Entonces, el magistrado presidente, perdón, porque él no era el ponente era el doctor Wald, ¿no? O sea, teóricamente podrían hacerlo, ¿no? Pero me parecería un poco riesgoso porque podrían abrir algún proceso disciplinario, ¿no? Yo diría que sí va a salir Hitoshi, solo que habría que seguir esperando, ¿no? Y con el tema del doctor Almenara, pues entiendo que un secretario da fe de su posición y ya está. Y el caso, por ejemplo, de Enrique Mendoza, que es un expresidente de la Suprema que ya cesó, entiendo yo, eso me comentaron, que él ha ingresado por mesa de parte, antes de renunciar, ingresó por mesa de parte su posición para evitar responsabilidades. O sea que si pasa algo, no es mi culpa, pues yo dejé mi posición ahí. Entonces, ¿qué habrá pasado con los otros magistrados? No tengo idea. Gracias, Katy, gracias, Hitoshi, por la pregunta. Doctor, otra preguntita. El doctor Gerardo Soria nos pregunta, dice, respecto al daño moral, en un pleno jurisdiccional laboral indican que se debe probar y otro indica que no. ¿A cuál se debe inclinar los jueces? Bueno, si hay, para responder en síntesis, si hay contradicción entre los plenos, primero va el criterio de jerarquía. Ya sabemos la pirámide que hablamos hace un ratito. Y si son de la misma jerarquía, le hago caso al último pleno. Pero siempre, doctor, no, pues eso ya son temas de responsabilidad civil, demandaría un buen tiempo debatir eso. Pero si uno considera que hay un error en el último pleno y quiere inaplicarlo, va a tener que ofrecerle argumentos al juez para motivar su apartamiento. Gracias, Katy. Otra consulta, el doctor Carlos Acevedo dice, hay un caso de alimentos
en donde el juez de paz letrado no ha citado a una audiencia de acuerdo al artículo 170 del Código del Niño y Adolescentes y ha dictado sentencia argumentando la terminación anticipada del proceso en interés superior del niño. Esta sentencia ha sido apelada y se ha planteado que el superior aplique el pleno de la Corte Superior de Ancash, que por mayoría ha aprobado que en todo proceso de alimentos se debe citar a la audiencia única. La sala que resolverá la apelación tiene que aplicar este pleno. A ver. Es, creo, como un comentario del doctor Acevedo de que hay un caso, ¿no? Bueno, sí, si es que los abogados lo han planteado, pues perfecto, es un poco en sintonía con la casación que cité. En todo caso, sí es como un comentario para de repente dar algunas ideas más sobre lo que pasó con este pleno de Ancash. No hay problema, yo le diría al doctor Acevedo que me mande esa decisión y por ahí podemos, este es mi correo. Por ahí podríamos dar algún comentario adicional, ¿no? Habría que ver en detalle qué es lo que pasó ahí, ¿no? Gracias, Katy. Doctor, una última pregunta. El doctor Raúl Ramos Pérez nos dice, una consulta. Creo haber entendido, si uno de los jueces que participaron en un pleno casatorio renuncia o cesa en sus funciones, luego de haber emitido su voto, ¿habría que efectuar otro pleno? No. Es por muerte. Porque si el magistrado está vivo, pues tendrá su opinión sobre el tema, él participó en la audiencia, y que si él cesa, él tiene que atender sus pendientes, ¿no? Y al atender ese pendiente, ahí va a dar su opinión. En cambio, si muere, ¿cómo va a atenderlo? O si deviene incapaz, ¿cómo va a atenderlo? ¿No? Ahora, lo que se dice, pues, que con el caso del doctor Almenar es que, entiendo yo no sé los pormenores de eso, entiendo yo que él dejó una posición sobre el tema y un secretario da fe de ello, ¿no? Esa es otra situación con un magistrado que murió. Pero si el magistrado que fallece o que deviene incapaz, por ejemplo, por alguna razón, no ha dado su posición sobre el tema, tiene que haber otra audiencia. Pero, claro, de todos, no. Una audiencia específicamente para este magistrado, lógicamente, interviniendo solo él. Eso sí, eso sí. Gracias, Katin, por la oportunidad y gracias a las doctoras y doctores por su asistencia virtual. Sí, doctor, ya no hay más consultas. Gracias, doctor Fornina Manco Córdoba, por la magistral conferencia. Damos culminado el tercer módulo de nuestro diplomado. De esta manera agradecemos la participación de nuestros ponentes y sobre todo la asistencia y participación de todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos. Sin antes mencionarles que el doctor Fornina Manco ha dejado en los comentarios su correo para alguna consulta de repente que tuvieran o quisieran de repente contactarse con él. De igual manera, hacer de conocimiento a todos que el día lunes se estará alcanzando lo que es la grabación, el link de descarga de la conferencia de hoy y asimismo también las diapositivas del doctor el día de hoy. Muchas gracias con todos. Que tengan una buena noche. Hasta luego.